Muy buenas tardes, que el Señor os bendiga. Hoy os quiero traer una palabra que el Señor ha traído a mi vida leyendo Primera y Segunda de Reyes y quería compartirlo con cada uno de vosotros. Vamos a leer en Primera de Reyes 18 a partir del 16 y dice: Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab, el rey, y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel. Y leyendo esto, me doy cuenta que el ser humano siempre está buscando, eres tú. En aquel tiempo podríamos compararlo perfectamente con el tiempo que estamos viviendo hoy en día. Era un momento donde había una crisis económica global, había una gran crisis en cualquiera de las áreas. La gente estaba perdiendo todos sus bienes, su dinero, su trabajo, sus casas. Los que tenían poderes políticos estaban sin autoridad. Todo lo de fuera se estaba desvaneciendo. Había una crisis global, como lo que estamos viviendo en este tiempo. Realmente lo que se vivía entonces es lo que estamos viviendo a día de hoy. Buscaban siempre, y nosotros lo hacemos, no porque ese partido, no porque si no fuera, no porque qué hubiera hecho, porque yo lo hubiera hecho mejor, y damos siempre enseñanzas, damos siempre ejemplos de moralidad, queremos siempre y tenemos siempre la razón en todo. Aquí lo que acabamos de leer también buscaba quién tenía la culpa. Y tanto para ese tiempo como para el tiempo de ahora podríamos decir que da igual quién tenga la culpa. Cuando la crisis viene, tenemos que analizar y ver, ¿hemos abandonado los mandamientos de Dios? ¿Hemos abandonado el rostro de Dios? Sí, vamos a cambiar para que esto cambie. No, perfecto, Señor, que se haga tu voluntad y enséñame lo que quieres que aprenda. Si mi pueblo se humillare y claman a mí, yo sanaré esta tierra. Esa es una de tantas promesas que encontramos en la Biblia. Vamos a leer el versículo 18, un poquito más adelante, y dice: Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. A lo largo de la historia, siempre ha habido un pequeñito grupo, un remanente, que es lo que significa, ¿no? Un pequeño grupo, al que Dios ha seguido hablando, pero Dios siempre ha sido justo. Dios ha hecho justicia, aunque no nos guste la palabra justicia. Dios ha hecho justicia y la seguirá haciendo en todas las épocas, porque Él es un Dios justo. ¿Y qué significa Baal? Baal es un ídolo, es un falso dios, es una entidad demoníaca. La palabra Baal significa dueño. El pueblo había dejado de seguir a Dios y buscaba a los Baales. Eso es lo que significa. Y esto mismo es lo que nosotros a día de hoy estamos viviendo. Cuando digo nosotros, me refiero a esta época, en la Iglesia universal, en cualquier situación que tú y yo nos podamos encontrar. Si creen en Jehová, si creemos en Jehová, ¿por qué muchos roban? ¿Por qué dirás, no, yo no robo, yo no voy por ahí cogiendo carteras, vale? Pero no pagar el IVA si eres un autónomo es robar. Si no pagas tus impuestos como una persona ciudadana que eres, estás robando. Y a Dios se le da lo que es de Dios y al César se le da lo que es del César. Si creemos en el Señor, ¿por qué hay gente que fornica?
Acostarte con tu novio, acostarte con tu novia es pecado a los ojos de Dios. ¿Por qué seguimos permitiendo el pecado dentro de las iglesias? ¿Por qué seguimos en nuestra vida permitiendo el pecado? ¿Por qué tememos a Jehová y seguimos humillando y seguimos murmurando y seguimos hablando mal? ¿Por qué? ¿Por qué si tememos a Jehová no oramos, no ayunamos? ¿Por qué empezamos a mentir? ¿Por qué empezamos a tapar cosas? ¿Por nuestra reputación? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Si decimos amar a Dios, servir a Dios, ¿por qué no vamos a la calle y predicamos el Evangelio a todo aquel que se mueve, a todo aquel que respira? ¿Por qué nos conformamos con predicar en nuestro entorno? ¿Quién son los que salen a la calle? Los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios salen a la calle y predican el Evangelio. Y no te conformes con tu entorno. Tu entorno se conformará con tu testimonio. Vamos a la calle, vamos a salir de nuestras habitaciones, de nuestras casas, de nuestras iglesias y vamos a predicar el Evangelio a toda criatura. Un ídolo puede ser un novio, una novia, un familiar, un ídolo, un famoso, un influencer, lo que sea, los líderes, pastores. Un ídolo es el dinero. Cada uno de nosotros sabemos cuál puede ser nuestro ídolo. Pedimos prosperidad, pero le robamos a Dios. Pedimos sanidad, pero no utilizamos la vitalidad, la vida que tenemos para predicar el Evangelio. Pedimos trabajar en Dios, tener un ministerio en las iglesias, pero hacemos las cosas no para Dios, sino para que se nos vea, para que se nos vea lo bien que hacemos las cosas. Las personas, el ser humano, ha levantado ídolos en todas las épocas. Ha levantado falsas entidades por el bien propio, por lo que yo puedo sacar. El ser humano ha puesto chapitas, ha puesto carteles de iglesias evangélicas, de yo soy cristiano, de yo soy una hija de Dios, para nuestro propio bien. Si creemos en Dios, ¿por qué tenemos dos decisiones? ¿Por qué? Y esto está, vamos a leer en Segunda de Reyes 18, Primera de Reyes 18, a partir del 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Dos pensamientos. El problema no era que negaron a Jehová. Ese no era el problema. No era. El problema es que servían a otros dioses, pero seguían temiendo y amando a Dios. Ese realmente era el problema que tenía entonces el pueblo de Israel. La palabra claudicar significa rendir o ceder. Es decir, me interesa lo que Dios me dice y yo cedo a lo que yo soy y voy a seguir y voy a ceder a Dios. Pero mañana me encuentro que hay un Dios que me ofrece algo mejor, que me ofrece economía, que no va a pasar nada si robas. Y voy a ceder a las cosas de Dios para servir a otros dioses. Eso es claudicar, eso es rendir, eso es ceder, eso es vivir entre dos aguas. Eso es lo que el Señor me hacía ver. Mi pueblo entonces claudicaba entre mí, entre Baal. Vamos a analizar
personalmente nuestra vida. Voy a analizar mi vida. ¿A quién estoy sirviendo? ¿A lo que yo quiero? ¿A lo que a mí me gusta? ¿A lo que a mí me causa felicidad? ¿O voy a servir a Dios? Al Dios que yo creo que vive, al Dios que yo creo que existe, al Dios que yo sé que cuida de mi familia. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer en nuestra vida? Ahora sí que vamos a leer, en Segunda de Reyes 17, versículo 32, y dice: temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Hay que despertar. Si tú hoy me escuchas, y puede ser que vivas una vida de rutina, una vida sin vida en Dios, que puede ser que creas en Él, pero no vivas para Él, vamos a despertar. Hay que despertar, es tiempo de despertarse, porque ahora los tiempos están cortos, está próximo, vamos a despertar. Amaban y temían a Dios, pero servían a sus dioses paganos. Segunda de Reyes 17, el 33 y el 34 dice: temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido idos y trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley, ni los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso nombre de Israel. Eso es claudicar entre dos pensamientos. Eso es claudicar. Temer a Dios, pero al mismo tiempo servir a ídolos, servir a aquellas cosas, personas, entidades que nos hacen la vida más fácil, que nos pasan la manita y nos dicen, no, eso es claudicar en dos pensamientos. ¿Qué evidencias tengo en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi hogar, de que somos cristianos? Somos tan modernos que ni llevamos una Biblia, tenemos la Biblia en el móvil. Somos tan modernos que decimos, mira mi testimonio, pero no abro una Biblia y predico el Evangelio, el verdadero Evangelio está aquí. ¿Por qué somos tan modernos? Que cuando la gente entra a nuestra casa no ve Biblias, no ve una imagen que le atraiga, que te pregunte qué significa. Significa... Aquí, el león de Judá significa, aunque sea un cuadro comprado en cualquier tienda no cristiana, vamos a empezar a darnos cuenta y a cambiar y a dejar de claudicar entre dos pensamientos. ¿Dónde está mi fruto? ¿Dónde está nuestro fruto? No podemos ser cristianos y no leer la Biblia, y pasar días y días y no leer la Biblia, ni orar, ni ayunar. No podemos ser cristianos y vivir en falta de perdón, vivir con rencor. Da igual quién te haga daño, da igual lo que te hayan hecho, perdona, perdona y sigue caminando. No podemos ser cristianos y estar el día criticando al de al lado lo mal que hace las cosas. ¿Por qué habrá hecho las cosas? No podemos ser cristianos y maldecir a los demás. Vamos a buscar a Dios como Él ha de ser buscado. Vamos a honrar a Dios como Él ha de ser honrado. Esta es la palabra que os he traído hoy. Lo siento si me he alargado y espero que os sirva como a mi vida ha hecho también. Que el Señor os bendiga.